grabación posteriormente. Entonces la fase 5 es la última fase del curso de agroclimatología. El curso de agroclimatología, como ustedes ya saben, pero para que nos quede aquí la confirmación en la grabación, tiene una estrategia de aprendizaje por proyectos. En ese orden de ideas, la última fase, que es esta, la 5, es el momento en el cual compilamos o reunimos todo el proceso que hemos venido desarrollando. Entonces, vamos a arrancar con la guía para explicar el proceso y hablamos del punto que faltaría para hacer en este momento. Entonces, em, vamos a arrancar aquí. Voy a obviar la parte inicial para que no nos quede la grabación muy larga, pues ya saben que tiene el encabezado, cuántos puntos y demás, pero vamos a la explicación puntual de las actividades. Lo primero que nos piden es calcular con los datos seleccionados los grados día acumulado y con eso predecir las fechas de siembra y cosecha. Entonces ahí está el comentario, eso ya lo hicimos en fase 2. Entonces es revisar la retroalimentación que les hicieron los profes, los que están conmigo, pues la que yo les hice, pero en cualquiera de los grupos en que estén los profes les dieron algunas indicaciones de revisión, de mejora, o si está ok, perfecto, ese ya está listo. Entonces es tomar eso que hicieron en fase 2 y ponerlo en el documento final. El siguiente punto es el cálculo de la evapotranspiración. Me salté el tercero, que ese es el que les voy a explicar hoy. Calcular la evapotranspiración por Penman-Monteith. Ese lo hicimos en fase 3. Entonces, igual, revisen la retroalimentación. Cualquiera de las variables que haya quedado con posibilidad de ajuste, la ajustan y la colocan en el documento final. Si está ok, ya perfecto, está listo. Vamos a trabajar igualmente con las tres estaciones. Listo. Entonces serán em, las tablas de predicción de fechas de siembra y cosecha, las tres tablas de Penman-Monteith y 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6 son de análisis de ustedes. Ese no se los voy a explicar porque cada grupo tiene un cultivo diferente, unos datos diferentes, unas condiciones diferentes, entonces pues ese análisis sí es puntual de cada grupo y lo hacen ustedes. Vamos a hablar del tercer punto que están viendo aquí. Dice, con base en el climograma, determine las épocas aptas para el cultivo. Presente igualmente las marginalmente aptas y de presentarse épocas no aptas, defínalas. Presente un esquema de manejo del cultivo para cada una de las tres épocas. Cada cultivo cuenta con una franja óptima de desarrollo en términos de temperatura y precipitación. Con esto se define en el tiempo un año del climograma, o sea, vamos a trabajar datos para un año, que es lo que hemos venido trabajando, la época apta como aquella en la que el cultivo se encuentra en esa franja óptima. De igual forma, la marginalmente apta y la no apta. Entonces, em, vamos a hablar específicamente de este punto. Voy a dejarles de compartir la guía. Aprovecho y miro si hay algún comentario. Bueno, es una web conferencia 2. Para los que ya están diligenciando la asistencia, el aplicativo les pide, es el curso de agroclimatología, código 30157, web conferencia 2. Se las dejo ahí en el chat para que las tengan y les voy a compartir un documento de Excel, que es el que hemos venido trabajando, el que hicimos en los otros encuentros, es este. ¿Me confirman si ven el Excel, por favor? Perfecto, muchas gracias. Entonces, si ven, por aquí volví, vi que alguien me pidió el link de la asistencia y va de último. Entonces, si ven, este es el Excel que siempre hemos trabajado. Este fue el Excel que hicimos en fase 2 donde determinamos
la predicción de fechas de siembra y cosecha, listo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotros en este caso hicimos un ejercicio. Yo tomé cualquier cultivo que no es tan común para nosotros, el olivo, la que produce las aceitunas, y que para nosotros pues normalmente no las consumimos culturalmente, pues algunas personas sí las consumen regularmente, pero digamos que culturalmente en lo que es la generalidad del país no son tan comunes. De pronto el aceite de oliva, que es un subproducto de las aceitunas, pues ese sí. Pero lo importante aquí es que definimos unas temperaturas en las cuales el cultivo se desarrolla. Entonces la temperatura base es de 15 y la superior de 27. Con eso hicimos el ejercicio de cálculo de grados día y con ello la predicción de fechas de siembra y cosecha, que para este momento pues ese punto ya lo hicimos en fase 2. Lo que voy a mostrarles es esto. ¿Qué hice en esta tabla? Que es la explicación de ese punto de las épocas aptas, marginalmente aptas y no aptas, que es lo que de pronto genera algo de cómo, de confusión, no, sino de duda de cómo hago eso. Entonces yo aquí traje nuevamente las, las temperaturas del cultivo. ¿Listo? Pongámoslas en azul para que resalte. Entonces, ¿qué dice la integral térmica que fue la fase 2? La temperatura base es la mínima temperatura a partir de la cual el cultivo comienza a realizar actividad fisiológica. Digamos que ese es el arranque fisiológico, esa es la mínima posible, si me permiten esa palabra, para el cultivo, en este caso el olivo. Esta temperatura base me define el primer rango de temperaturas no aptas. Entonces las temperaturas por debajo de 15 grados son no aptas, porque ahí arranca la actividad fisiológica. ¿Cuál es el límite superior de actividad fisiológica? La temperatura superior, que en este caso es 27 grados. Entonces, temperaturas por encima de 27 grados son no aptas. Entonces, ya de entrada, esta temperatura base y superior me condicionan las franjas de temperatura no aptas. Lo que esté por debajo de la temperatura base y lo que esté por encima de la superior, de entrada es no apto. Entonces, ya definida la franja no apta para ese cultivo. ¿Cuáles faltan por definir? Las aptas y las marginalmente aptas. Entonces, el olivo se desarrolla entre 15 y 27, pero hay unas temperaturas en las cuales ese cultivo, esas plantas están en su zona de confort. Si me permiten esa expresión, ustedes entienden el concepto de confort, que sería lo óptimo. O sea, entre 15 y 27 él se desarrolla, pero hay unas temperaturas que son en las cuales el cultivo está en su mejor expresión. ¿Cuáles son esas temperaturas para el olivo? Entre 20 y 24. Y están contenidas entre la base y la superior. Entonces, esa temperatura óptima que uno normalmente consigue en revisión de literatura, pues son las aptas. Entonces ya tengo las aptas y las no aptas. ¿Cuáles me quedan? Las marginalmente aptas. Si la apta arranca en 20 como límite inferior y el cultivo se desarrolla desde los 15, entre 15 y 20 es marginalmente apto. O sea, el cultivo se desarrolla, pues no está en su óptimo, pero digamos que realiza actividad fisiológica. Y por encima de 24, que es la franja apta, y hasta 27, que es la superior, el desarrollo de actividad fisiológica no está en su mejor escenario en cuanto a temperatura, pero digamos que desarrolla actividad fisiológica, entonces esa es la otra franja de marginalmente apta. Lo que esté por fuera de la franja base superior es no apto, que es esto rojo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tomamos la temperatura media, la mínima y la máxima, que esas las calculamos en la fase 2 para hacer Hargreaves. Mm, y yo les puse los mismos colores de las temperaturas. No lo quise hacer hablado porque de pronto lo visual permite que lo comprendan más fácilmente, entonces les puse los mismos colores. Lo que está entre 20 y 24, que es la apta, lo puse verde como para seguir el color de los semáforos, ¿cierto? El verde es el mejor escenario en este caso, entonces todo lo que está entre 20 y 24 lo pinté de verde. Entonces 20, 20, 20.1, 20.2, 20.1 es de las medias. En las mínimas no hay ninguna en esa franja.
y en las máximas 23.6, 23.6, 23.9, 23.9. Listo. Hice lo propio con la marginalmente apta a las temperaturas más bajas, entonces generalmente están en la mínima 15.4, 15.5, 15.2, 15. Y la otra franja que normalmente están con las temperaturas máximas entre 24 y 27, 24.5, 24.8 y así sucesivamente. Y definí, hice el ejercicio a ver si de pronto había en las temperaturas momentos en que estuviésemos en una zona no apta. Y efectivamente, por debajo de 15 sobre todo, tenemos 14.1, 14.9, 14.8 y 14.5. Entonces, visualmente, ustedes ya pueden hacer un análisis, que es lo que sigue y lo que les digo que ustedes hacen para su cultivo en particular. Esto desde la temperatura. Si uno mira los colores y mira solo esta franja, uno diría 1, 2, 3, 4, 5, casi que la mitad del tiempo ese cultivo de olivo que estamos mirando va a estar en su zona apta y el resto del tiempo va a estar en marginalmente apta. Pero ¿qué vemos? Las aptas, las temperaturas aptas arrancan en 20 hasta 24. Entonces 19.5. 19.5 es prácticamente 20, o sea, el cultivo está ahí en el rango casi apto. 19.4, 19.9, perdón, cancelar. 19.9 es prácticamente a 20, ¿cierto? Entonces, estamos ahí en la frontera, o sea que uno podría decir, estamos en zona apta realmente, 19, 19, 19.5, 19.5. O sea, no está en la zona apta, pero está ahí cerquita. O sea que en el análisis uno puede decir, si bien el cultivo, haciendo esta carta de colores, como lo quieran llamar, algunos momentos está en amarillo, en marginalmente apto, pues no es el marginalmente apto pegado a 15, ¿cierto? Que sería el otro extremo. Está muy cerquita la zona no apta, no, está más cerca la zona apta. Arranca en 20 y estamos todos por encima de 19 y tendientes en el decimal casi que al 20, 19.9, 19.5. Solo hay un 19 exacto, pero digamos que pues, es un grado. Estamos, entre comillas, en bien, ¿cierto? Entonces ese es el análisis. Si hacemos ya con temperatura mínima y máxima, de igual forma, la mayoría están cercanas al 24, que sería el límite superior, algunas ya sobre 25, pero digamos que no estamos tan cercanas al 27. En cuanto a lo mínimo, que lo mínimo sería 15, hay unos meses que suponemos que son los meses de invierno para esta zona en particular, que están en temperatura mínimas y sobre todo esas temperaturas mínimas nocturnas y en las primeras horas de la mañana, 2, 3, 4, 5 de la mañana, que es donde se presentan las temperaturas más bajas del día normalmente. mm, Estamos por debajo de los 15, pero no tanto, o sea, no tenemos 8 grados, 6 grados, ¿cierto? O sea, 6, 7, 8 grados por debajo, están todas por encima de 14 y la más baja sería 14.5, que está, pues, 15 sería el arranque de la marginalmente apta, 14.9, 14.8, o sea que digamos que en ese escenario, por eso lo pinté con colores, el análisis podría ser que si bien unos meses están por fuera de la zona marginalmente apta, pues ahí entra la agronomía con todo el tema fisiológico de cómo manejar el cultivo. Ahí es donde van todos estos elementos fisiológicos que permiten fortalecer el desarrollo fisiológico del cultivo y demás. Aminoácidos y otras cosas que ustedes ya verán en otros cursos que de pronto se salen de lo agroclimático, pero para irlos amarrando los contenidos, ¿cuándo debo hacer estimulación, por ejemplo, de un cultivo? En esos momentos en que ustedes lo ven rojo. Si el cultivo está en verde, pues el estímulo es bueno, pero él finalmente está en su zona óptima, ¿cierto? Y como ser vivo, igual que nosotros, si está en el óptimo, pues bien. ¿Cuándo necesitaría el refuerzo? Y me perdonan la palabra si me la permiten. El cultivo cuando necesitaría ese plus, ese refuerzo para, para soportar cuando está en la zona roja. Y ahí la vemos. Entonces por eso se los pinté en colores, como para que lo pudiésemos analizar más fácilmente. Ya desde
desde la parte escrita de la elaboración del texto escrito que ustedes van a hacer. Lo otro que nos piden es el balance hídrico. Entonces yo copié aquí la precipitación total del mes y la evapotranspiración. Entonces recordemos que el balance hídrico es el valor de la precipitación menos la evapotranspiración. Las entradas de agua al sistema es la precipitación y las salidas de agua del sistema. Hablamos del sistema suelo, planta, atmósfera, o sea, el cultivo. Las salidas son la evapotranspiración, que ya vimos 4 o 5 métodos para calcularla. Esta que ven aquí está por Penman, que ya les comenté que es la, la mejor para condiciones tropicales. Y tenemos unos valores negativos, se los voy a pintar de rojo, y tenemos unos valores positivos y los voy a pintar de verde. Entonces, em, la forma más fácil de entender el balance, en este caso el hídrico quiere decir que es un balance de agua, es con dinero. Entonces, nosotros trabajamos y obtenemos un salario. Esas son nuestras entradas de dinero. Y yo tengo unos gastos. Imagínense todo lo que puede estar ahí. Esas son mis salidas. Cuando yo tomo lo que me entra, que es mi salario, y le resto lo que sale, que son mis gastos, tengo tres posibilidades en el resultado. Que sea cero, y eso quiere decir que me gasto todo lo que gano. Ese es un escenario bueno, ese es el intermedio. El otro escenario es que me dé negativo, que es lo que está en rojo, o sea que me gasto más de lo que gano, o sea que tengo deudas, y eso es malo, ¿cierto? Pues en esas condiciones, entre comillas, malo, ustedes lo entienden. En este momento para el cultivo, ¿qué quiere decir? Que esas zonas en que estamos en color rojo, sí o sí tienen que tener riego. Aquí no hemos visto la teoría de riego lo verán en riegos y drenajes, toda la técnica, pero aquí desde esta tablita ustedes ya saben cuántos meses tienen que regar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de los 12, al 60% básicamente del año, van a necesitar riego. Entonces ahí viene la pregunta que le hacen a uno. Y Inge, ¿será que necesito riego? Haga esa cartica de colores. Si la mayoría de esos colores son rojos, sí. Si usted tiene un cultivo como el olivo que es permanente y 7 meses de los 12 necesita riego, es bueno instalar el sistema de riego. ¿Qué pasa si no lo instalo? Pues no espere muchas aceitunas, ¿cierto? Eso es fisiológico. Em, Eso en cuanto al agua. Y el resto están verdes. Si todos esos estuvieran verdes, que sería el tercer escenario del balance hídrico, que me dé positivo, ¿qué quiere decir? Que gasto menos de lo que me gano. Entonces tengo ahorros. Entonces, volviendo al agua, si yo tengo ahorros, quiere decir que el suelo está almacenando agua. O sea, que siempre hay agua disponible para el cultivo que desarrolle su actividad fisiológica. Y ustedes saben, ya no sé si han visto fisiología vegetal o la verán, la evapotranspiración es el motor que mueve el vegetal en muchos escenarios, entre ellos la nutrición. Entonces, si no hay agua en el suelo, pues ese motor se va a parar. Esa es la importancia de hacer esta cartica de colores, ese balance hídrico, porque sin importar qué hagamos aparte, si en el suelo no está la suficiente cantidad de agua, pues la planta no va a mover ese motor que se llama evapotranspiración. Y sin eso, sin importar cuánto fertilizante y demás yo le ponga al suelo, pues no los va a tomar, así de sencillo. Entonces, en este caso, sí o sí, y entre comillas, sí o sí, esa es una decisión que tomamos nosotros. Mejor, pongámoslo mejor en positivo, deberíamos contar con un sistema de riego. ¿Cuál? Ese lo ven en riegos y drenajes. ¿Cuál es el mejor escenario para colocarle el agua a ese cultivo? En ese momento sabemos que necesita. Entonces, con estos dos escenarios, temperatura y agua, ustedes ya hacen el análisis. Y ese sí lo hacen ustedes en su grupo. Bueno, ¿cómo vemos ese cultivo? ¿Será que sí lo... Esto es lo que uno debería hacer antes de sembrar cualquier cultivo. Ustedes como agrónomos que van a recomendar, implementemos este cultivo nuevo en la zona. Ese sería lo primero que queríamos hacer. Desde lo climático, ¿ustedes cómo lo ven? Sí, sí se ve viable. Sí sería bueno con riego. Esos escenarios hay que tenerlos claros antes de tomar la decisión. Entonces,
Digamos que esta es la explicación de lo que nos hace falta, lo que podría generarnos duda. Y voy a volver al chat a ver si me han escrito algo. Y quieren y tienen preguntas, me levantan la mano. Yo pauso aquí la grabación para que no nos quede muy larga. Y levantan la mano y